Bienvenidos todas y todos el día de hoy. Bienvenidos al canal ISA, Instituto Superior de Astrología en Argentina. El día de hoy tenemos una charla muy interesante entre Gemma Ravionet de Astrospiral. Bienvenida, Gemma. Placer. Y mi nombre es Karina Campos. Ambas somos mensajeras cósmicas de este canal. Venimos a hablar el día de hoy sobre la entrada reciente de Quirón en Tauro. Gemma, te cedo la palabra. ¿Qué nos quieres contar de este ingreso? Sí, hoy vamos a hacer un diálogo muy interesante. Ambas además tenemos a Quirón en Tauro, o sea que hemos sentido, ¿no? Y pues siempre esa experiencia que también nos muestra Quirón en la importancia de comprender los sucesos de nuestra vida. Así que así de manera estructurada, más o menos, pasaremos por este hilo conductor del descubrimiento de Quirón, un poco de astronomía, el centauro, la mitología, la astrología, qué significa a nivel simbólico, la carta, el signo, fechas y también entrando un poco más a el tránsito en Tauro, otras generaciones, la actual. Y hemos puesto aquí Chuck Berry, habrá alguien más que vamos a comentar y bueno, esperamos que sea bien didáctico y nutritivo, ¿no? Para nuestra encarnación. ¿Sí? Empezamos pues aquí mencionando, ¿no? El momento que se halló. Es muy reciente, en realidad fue el 1 de noviembre de 1977, no hay la hora exacta porque fue desde el día previo hasta el día 1 cuando se confirmó, se dio al nombre, la K es de Cowell, que era la persona que descubrió, que pudo ver ese cometa, ese centauro, Quirón, y el periodo de órbito entra y oscila de 49 a 51, depende del signo. Como veremos siempre en la carta del momento del descubrir cómo nos da esa fuerza. El tema del nodo norte en ese momento estaba en Libra y el tema de las relaciones, que también viene regido por Venus, que en su momento estaba en Libra, también en domicilio. Y es esa armonía entre facetas, en cómo nos relacionamos en las distintas dimensiones del ser. Podríamos ya rescatar de aquí. Y aquí también hacer notar el Sol, que está en Escorpio. Es un signo chamánico, de transformación, de ir a ver esos lugares escondidos. Cuadratura de Quirón con Marte en Leo, de comprender, Neptuno ya estaba en Sagitario, la sabiduría, Júpiter en Cáncer, igual que estos momentos, que está a punto de cambiar de signo, con la luna en Cáncer, sea nutrición de alma, de memorias, de dónde venimos, cuál es el viaje del ser. Bueno, podríamos pasar la sesión explorando esta carta. Importante ver que estamos además hacia las puertas de su retorno. Sí, será más adelante, entre junio de 2027 hasta abril de 2028, o sea que estamos en entrada de Tauro y hacia ese retorno, que es muy importante y lo hablaremos en una futura ocasión. Vamos a seguir avanzando y pasando un poco a la astronomía, vemos que Quirón es un centauro, es un asteroide cometa medio y es un cuerpo pequeño dentro del sistema solar y orbita alrededor del Sol entre Júpiter y Neptuno. Veríamos qué va pasando, pero en concreto nos va generando un puente muy fuerte entre la órbita de Saturno y Urano. Y aquí vemos Saturno, el significado, ese último cuerpo celeste que podemos ver con el ojo desnudo y que nos da Urano, también se ve que se puede llegar a observar, pero el Saturno que nos muestra las estructuras y aquí veremos parte de significado de los límites del cuerpo y Urano que nos abre a otras dimensiones. Sí, aquí Bárbara Hahn, parte del libro sobre Quirón, comenta que Quirón, un puente arcoíris sería, o que lo llama, y es esa parte terrenal hacia una visión más expandida del ser o de la encarnación, que es algo que iremos explorando hoy. ¿Sí? Los centauros en realidad suelen tener las características tanto de asteroides como de cometas y todo este movimiento que decía es debido a su trayectoria elíptica. Sí, con ese movimiento iba entrando, iba cruzando órbitas, iba transitando un signo en el lapso de tiempo de entre 1 año y medio y 8 años, dependiendo del signo en el que se está transitando. Y como también los planetas sociales y transpersonales, su retrogradación es anual en un periodo de 4 a 5 meses. O sea, todas las pautas que iremos viendo sobre Quirón
nos va dando también anualmente unos tiempos de reflexión y como veremos en la entrada de este año, ese momento triple de entrada, retrogradación y entrada debido a que coincide con su próxima retrogradación. ¿Sí? La figura del centauro. Vemos aquí unas imágenes, ya vamos mostrando ese arte, esta escultura y son, o eran, desde la parte mitológica, ¿no? Esos seres mitad hombre, mitad caballo, viviendo en el bosque, conectadas a su energía primitiva, con alimento de carne cruda, ¿sí? Con una fuerza indómita, ¿no? Muy brutal, y que Quirón, en este caso que estamos viendo, era distinto a los demás. Hay algún otro que también era más civilizado. Es un centauro inteligente y muy sabio, ¿no? Y que lo va adquiriendo e incrementando. Y es esa parte, ¿eh? También, cómo conectamos con esa fuerza primitiva, instintiva animal que está en el ser humano, hace muy poquito que estamos civilizados, y cómo se va abriendo esa sabiduría. Entramos un poquito más a ver algunos puntales de mitología que nos sirven para ver el símbolo, pero realmente es muy rico siempre ir leyendo distintas versiones de los mitos, de los cuentos, que se ha sesgado, que se potencia. Oh, ya de primero, ese Quirón Centauro es un hijo de la Tierra, también vemos. Y pertenece al grupo de preceptores fálicos, medio animal, medio dioses. Si su nacimiento ya nos muestra en paralelo como el nacimiento de nuestra encarnación, ¿no? Cuando lo vamos viendo de arquetipo, es hijo de una unión forzada entre el titán Cronos, disfrazado de caballo, para seducir a la ninfa Filira. ¿Sí? Su madre, al verlo nacer en ese aspecto horrendo, quizás le dio desde algunas narraciones o relatos, en verlo en esa mitad hombre y mitad caballo, pues lo abandonó. Aquí vamos viendo esa fuerza, algo forzado, abandono, ¿no? En la tierra, en un lugar, me siento solo. Quirón vivió en una cueva muchos años, fue adoptado por los dioses Apolo y Artemisa, o sea, esa parte de cielo, esa conexión con algo más amplio, más cultivado del ser y de la experiencia, a diferencia de él, un centauro más brutal, ¿no? Desde su fuerza intrínseca. Así que esos dos dioses le enseñaron artes, música, medicina, profecía. Y de eso se va nutriendo, va tomando esa experiencia en su vida y veríamos pues esa gestación de la herida en realidad. Si un ser que primero ya está conectado entre esas órbitas de Saturno, del cuerpo, del límite y algo más trascendente, y cómo la herida física también aparece. En concreto fue en una disputa entre Hércules y los centauros. Quirón era amigo de Hércules, estaba a favor en ese momento y una flecha salió de dirección y estaba disparada por Hércules y estaba envenenada y tocó y dio al muslo, rodilla, depende del mito, te va diciendo una zona u otra, pero sí la parte baja de conectar con esa raíz, ¿sí? Y no podía morir, ¿sí? Aunque tenía mitad de cuerpo de hombre y vivía en sufrimiento permanente. Pasó años buscando curas para su dolor y en el proceso, pues obviamente fue descubriendo, ¿no? Cómo sanar a todos, quizás, pero a sí mismo no podía. Este es uno de los temas de su experiencia y cómo ese dolor va quebrantando parte quizás de confianza y generando temor, y generando bloqueos que van a requerir una fuerza, una capacidad de avanzar a través de la comprensión y de la resiliencia, ¿no? Pasó pues tiempo buscando y Quirón, al ser incapaz de soportar ese dolor tan fuerte, liberó también Prometeo, que estaba en una condición invertida, ¿eh? A Prometeo le entregó su derecho a la muerte y Quirón renunció a su inmortalidad y descendió al inframundo. Y Zeus lo inmortalizó convirtiéndolo en una constelación. Ya que veíamos ese centauro o ese sagitario, que se ve también como centauro, y que surge en la constelación aquí en la parte de arriba, como ese atributo o regalo, ofrenda de Zeus, ese dios del Olimpo, para darle cabida o también un cierto reconocimiento. Y como ese personaje y esa faceta suya de educar fue tan importante porque en el transcurso del tiempo y de la historia hay muchas imágenes que cuando se busca Quirón,
pues aparece educando en distintas etapas, ¿no? Y aquí vemos cómo ese dolor quironiano nos ayuda a comprender ese potencial, que es una fuerza creativa realmente, y al intentar curarse, es parte del proceso de comprender qué ha sucedido, pides ir desarrollando la maestría. ¿Sí? Y aquí vemos una frase de Viktor Frankl, autor del libro El hombre en busca del sentido, que es en cierto modo el sufrimiento deja de serlo cuando encuentra un significado. Y aquí no es que se trata de estar siempre buscando en qué me sucede y creando ego a través de esas heridas, sino comprenderlas para poder pasar, para poder ir más allá. ¿Sí? No es el trascender de dejo o atravieso ese dolor, sino como ese dolor me nutre, es como me ha hecho llegar aquí donde estoy ahora. Todos hemos sufrido, ¿no? Todos tenemos alguna herida. Comprender esa herida desde el lugar de la carta natal, pues será muy importante porque nos dice que venimos a sanar o desde qué lugar iluminar y en este periodo que vamos a explorar hoy, qué hay de ese Tauro, ¿no? De ese principio. Y entramos un poquito en astrología y ese glifo va representando también una llave, en ese puente arcoíris entre Saturno y Urano, esas heridas que nos abren el corazón, que nos ayudan a despertar desde dolor que no desaparece, pero que es parte de esa herida incurable que está en la pierna, en esa parte animal del centauro. Luego hay la parte de la conciencia, el torso, el cuerpo, esa reflexión, ese filósofo, para poder expandirse, ¿no? Hacia esos otros niveles. Y la herida está en esa parte corporal, Saturno, el límite, lo finito. Y como eso divino, que también niega a mi padre, ese espíritu, pues hay como un olvido, ¿no? De esa faceta del ser humano, que es lo espiritual. Y va simbolizando esa sabiduría que llega en la encarnación desde la naturaleza, desde el cuerpo, desde lo finito, desde lo efímero. Y por eso podríamos ver que puede significar, dejándolo abierto, como la riqueza de matices, de significados que podemos nombrar, como esa conexión de la deidad y lo mundano es lo que realmente está afectado y es en parte de nuestra encarnación y es en parte en Tauro, en el signo fijo de la tierra, de yo soy, del sostener, del perseverar, que se ve realmente pues en un proceso de observación notorio, ¿no? Muy, muy importante. Así que vamos a avanzar un poquito más. ¿Cómo lo ves tú, Karina? Sí, me encanta la mitología de Quirón porque es impresionante cómo su movimiento elíptico es una analogía total y completa de cómo se comporta en la psique humana, ¿no? Esta cosa física de esta sincronía de cómo funciona en el macrocosmos y cómo funciona en nuestro microcosmos de nuestra psique es demasiado parecido, análogo o sincrónico. Ujú, Y bueno, ahora me gustaría compartirles esta carta, porque estamos en una eh, charla astrológica, y bueno, los astrólogos, cuando algo sucede en el momento, lo que sucede, alguien nace, un evento, algo pasa, ¿qué hacemos? Sacarle foto al minuto exacto, al momento perfecto, al momento partil en que algo sucede, ¿cierto? Y tratar de entender qué nos está diciendo el cielo, traducir el mensaje que el macrocosmos nos envía. Entonces, pues como todos los planetas, sobre todo los lentos que hacen sus movimientos de retrogradación y de dirección, no ingresan a un nuevo signo de manera de a partir de este momento en adelante nos dan visitas de prueba, ¿no? Así como un trailer. Cuando vas al cine y que ves un ujú, trailer de qué es lo que se va a tratar, un poquito es eso, esta visita de prueba, donde Quirón ingresó por primera vez en Tauro en nuestra era, en este momento de la vida, el 19 de junio del 2026. Es decir, ahora mismo que nos están viendo, ya está Quirón por primera vez en Tauro, pero todavía no se queda ahí de forma definitiva. Más adelante en septiembre va a retrogradar y volverá unos meses a Aries y bueno, volverá de vuelta
en abril del 2027 para ahora sí continuar su camino por todo el espacio de Tauro. Así que es como si de junio a septiembre el universo nos dijera, asómate a este nuevo territorio porque pronto vas a estar trabajando profundamente en él. Y justamente cuando ocurre este primer ingreso, pues el cielo nos está contando una historia, ¿no? Estamos viendo a los grandes planetas lentos transpersonales acomodándose para una gran configuración en los grados 4 de los signos de Tauro, de Géminis y de Aries, haciendo ahí una configuración que de eso se hablará más adelante. De hecho, les tenemos una charla con Claudia Ricci el próximo sábado, solo y específicamente de esta configuración más grande que se está formando una cabeza de barrilete. Y bueno, Quirón está ahí también involucrado ahí, dando sus regalos también dentro de la gran macro configuración que se perfeccionará en julio. Pero bueno, Quirón aquí, si lo ven, está en el grado 0 de Tauro y está haciendo un trígono a la luna, es decir, es de tierra Tauro a tierra en Virgo. Esto nos dice que existe una posibilidad de encontrar como cierta estabilidad emocional si hacemos los cambios prácticos de nuestra vida. Pero esa luna en Virgo también está a un lado del nodo sur y el nodo sur nos pide dejar ir, soltar, sacar de la mochila, ¿no? Y a veces no basta con sanar la herida. No estamos ya muy saturados en las redes y en todos lados de toma este curso de sanación, sana tus heridas, limpia, erradica, saca, analiza. A veces como se vuelve un poco obsesivo, ¿no? Y a veces simplemente hay, pues sí, construir hábitos nuevos, pero también el hábito de soltar, el hábito de la idealización de la perfección. También soltar esa necesidad de tenerlo todo bajo control, soltar, dejar ir, discernir qué realmente tiene sustancia, qué realmente me nutre, mantenerse con eso y lo demás, dejarlo ir por el caño. Y bueno, también está diciendo Quirón haciendo un sextil disociado, es decir, con el sol en Géminis aún, todavía no entra Cáncer, pero aunque está ahí Quirón también haciéndole sextil al sol, aunque estén en signos diferentes, colaboran entre sí. Entonces es un aspecto que nos invita a conversar con nuestras heridas, nos invita a estudiarlas, a nombrarlas, a platicarlas, a comprenderlas desde los dos lados de la moneda, ¿no? No todo es un vaso medio lleno, pero tampoco no todo es un vaso medio vacío. Es como hacerte amigo de abogado del diablo, ¿no? Es como que, a ver, si me siento de este lado, ¿cómo lo veo? Si me siento de este otro lado, ¿cómo lo veo? Un poquito también como esa conversación del triángulo del drama de víctima, victimario, perpetrador, que a veces creemos todos que somos o víctimas o salvadores y no nos damos cuenta cuando caemos en la fase de perpetrador, ¿no? Es como, a ver, vamos a movernos y qué tal y lo vemos desde otra perspectiva y tal vez si yo dejo de hacer de salvador, permito que el otro siga su camino y aprenda y no lo salve todo el tiempo, ¿no? Es como esta conversación de cambiar la perspectiva. Y al mismo tiempo aparece una cuadratura con Júpiter en Cáncer. También es una cuadratura disociada, es decir, en signos que normalmente no hacen cuadratura, pero pues como está al final de Cáncer Júpiter y Tauro está al inicio, es una cuadratura que de alguna manera nos ayuda a que aunque surge una tensión, sentimos que necesitamos de algo para estar seguros, necesitamos de estos hábitos para estar seguros, necesitamos de este control para estar seguros o de recursos reales con los que contamos y de pronto nos surgen preguntas como, ¿será que estoy exagerando mis miedos? ¿Será que realmente necesito esta cantidad fija en el banco para sobrevivir? ¿Será que realmente necesito de esta solidez material? Y quizá ese es el aspecto, digamos,
más, que puede ser incómodo, y también hay una cuadratura, que es así, es cuadratura bastante tensa entre Plutón en Acuario y Quirón en Tauro, ¿no? Porque Plutón es intenso por su naturaleza, transforma todo lo que toca. Y aquí nos está pidiendo revisar nuestras creencias sobre el valor, sobre el dinero, sobre la productividad, sobre nuestra autoestima. Eh, Me gustaría que te preguntes, tú que me estás escuchando, ¿de dónde vienen tus creencias de valor? ¿Quién te enseñó que se tenía que producir tanto para merecer tanto? ¿Qué historias familiares heredaste acerca del dinero? ¿Es que eres muy abundante y siempre hay mucho? ¿Es que hay carencia, entonces hay que cuidarla? ¿Aprendiste de escasez? ¿Aprendiste de seguridad? ¿Aprendiste de productividad? Porque muchas veces descubrimos que las ideas que creemos que son totalmente nuestras, en realidad son culturales, generacionales o incluso lealtades familiares que simplemente hemos repetido porque es lo único que conocemos. Y la gran promesa de Quirón en Tauro es que pues el dolor no va a desaparecer por arte de magia, ¿no? Es la promesa de Quirón es que va a doler, no es que se va a desaparecer, pero que dentro de esa promesa de dolor siempre viene escondido un talento. La herida se transforma en una enorme capacidad para poder acompañar, para crear, para enseñar, para construir algo nuevo, diferente, que genere una nueva estabilidad desde algo que tú no conocías. Y no lo conocías porque simplemente no habías atravesado ese dolor. Así que como dice esta frase aquí al final, el dolor interno siempre puede convertirse en un don poderoso, ¿no? Porque en la herida es donde está el propósito. Ahora, si nos vamos a la siguiente diapositiva, que es Venus conectando con la cabeza de barrilete que se está formando ahí, la tenemos en Tauro. Y es que el regalo de Quirón aparece cuando, en Tauro en particular, cuando dejamos de medir nuestro valor únicamente por lo material, ¿no? Porque Tauro es la materia. Más adelante voy a hablar qué significa Quirón en Tauro, pero Venus es quien rige a Tauro. Y si bien en la diapositiva anterior habla justo de cómo nos construimos esta idea de valor por el constructo social, generacional, familiar, Venus, siendo el regente de Tauro y ahora mismo ahí donde se encuentra en el zodiaco, en Leo, nos da también pistas de cómo podemos vivir este proceso o qué recursos tenemos o qué herramientas tenemos para vivir este proceso, ¿no? Porque está activando esta configuración muy poderosa en el cielo, la cabeza de barrilete, de la que, como ya les decía, hablaremos en el próximo domingo, pero no importa si nunca has escuchado qué significa la cabeza de barrilete, ni de qué significa Tauro, perdón, Plutón en Acuario, Urano en Géminis, Neptuno en Aries. Lo importante no es memorizar el nombre de los planetas o sus aspectos, sino entender cuál es el mensaje que nos está dando. Y por un lado, Venus en esa oposición a Plutón nos obliga a confrontarnos, a preguntarnos qué cosas estoy valorando que en realidad ya no representan a quien yo soy. Es como no puedo esquivarlo, está frente de mí, me está dando un mensaje, no me puedo esconder, no me puedo dar un ratito, me confronto con a qué le doy valor. Y tal vez hemos puesto demasiado valor en algún tipo de reconocimiento social o en el éxito, en la productividad o incluso en la aprobación de los demás. Esa Venus está también en un diálogo con Saturno y con Neptuno, ¿no? Saturno nos enseña a construir con solidez, con disciplina, con constancia, y Neptuno es una energía totalmente distinta que nos conecta con la inspiración, la compasión, la empatía, la creatividad, lo espiritual. Es como si el cielo nos diera el mensaje que no tenemos que escoger una cosa u otra. Es como que ambas pueden convivir al mismo tiempo y ser reales. Podemos ser prácticos, pero también sensibles. Podemos construir una vida material que también tenga alma.
Venus también está haciendo un sextil con Urano y Urano en Géminis nos trae innovación, innovación tecnológica, innovación en comunicación, innovación en cómo de cómo pensamos, de nuestra parte cognitiva incluso. Entonces, este tránsito también nos encuentra a buscar nuevas formas de generar valor, quizá un nuevo proyecto, una nueva profesión, una nueva manera de ganar dinero o la vida, simplemente una nueva manera de relacionarnos con nuestros talentos, con nuestra creatividad. Y aquí es donde Quirón en Tauro me parece puede ser esperanzador, porque llega un momento en el que la materia deja de ser lo más importante que poseemos. Descubres que el recurso más valioso no es tu cuenta bancaria, sino tu capacidad de crear, tu capacidad para amar, tu capacidad para sostener a otros, tu capacidad de enseñar, tu capacidad de inspirar, de dejar un legado. Es cuando llegamos a ese punto, dejamos de creer que tenemos que sobrevivir con la hiperproductividad y comenzamos a disfrutar los pequeños momentos y crear porque sentimos que tenemos algo valioso que aportar al mundo, que viene de nuestro dolor, que viene de nuestras caídas, que viene de nuestras carencias, que viene de aquello que hemos aprendido a ser resilientes. Y quizá ese es el verdadero patrimonio de una persona que no siempre acumula cosas materiales, sino es el patrimonio de la capacidad de generar valor para los demás. ¿Qué significa tener a Quirón en Tauro? ¿No? Porque Quirón pasa por todo el zodiaco y nos va dando lecciones a todas las generaciones, a todos tenemos, nadie nos escapamos de tener a Quirón en nuestra carta. En algún lado, en alguna casa, en algún signo, en algún aspecto, todos tenemos una herida. Nosotros, quienes tenemos a Quirón en Tauro, nos habla directamente del terreno de la materia, de lo tangible, de lo que podemos tocar, ver, la sustancia de la supervivencia básica, ¿no? La herida está en esta área de la vida que a veces puede sentirse injusto porque nos confronta con nuestra fragilidad. El dolor es material, no es nuestra emoción, nuestro pensamiento, no está en nuestra imaginación, ¿no? Es, me quedé sin casa, se quemó mi casa, me despidieron del trabajo, es algo que realmente toca nuestro cuerpo incluso, se muestra en el techo que te cubre, te protege la tierra que pisas. No solamente es, como decía, esta área de la emoción o del pensamiento. Entonces, tiende Tauro y Quirón a este dolor moldear el sentido de valor personal, ¿no? En el cuerpo, por astrología médica, la melotesia eh, marca que la parte importante de Tauro es el cuello, ¿no? Entonces, hay que checarnos en la salud, se puede manifestar en términos de salud todo lo que está relacionado con el cuello, la tiroides y diferentes cosas que pudiéramos tener que ir al médico a revisarnos, a hacer una medicina preventiva con respecto de manifestaciones que se pueden dar en temas de salud directamente. Y bueno, Tauro también rige la sensualidad, el magnetismo, lo que se proyecta hacia afuera. Por ejemplo, una persona que tiene Quirón en Tauro, por ejemplo, fue Marilyn Monroe y también Isadora Duncan, de la cual hablaremos más adelante, que proyectaban una gran sensualidad, una gran belleza, pero al mismo tiempo tenían grandes sufrimientos de valoración, de autovaloración, ¿no? Entonces, a veces es cuando, ¿cómo puedes pensar que Marilyn Monroe, que es el sex symbol más potente de sus épocas, tuviera temores o tuviera sensaciones de baja autovaloración? Y es cuando la psique encuentra fallos en su sentido de autovalor interno, porque busca desesperadamente el autovalor allá afuera, de la validación externa, se aferra a posesiones, se aferra a objetos, se aferra a personas o al dinero de manera obsesiva, si no es que tóxica. Entonces es buscar una relación estable con los recursos,
buscar una manera de valorar también lo que no es tangible. Y bueno, me dirás tú, ¿cómo le haces? Porque la materia es la materia, ¿no? ¿Cómo no me voy a poner un poco estresado si me corrieron del trabajo, si se quemó mi casa o si tengo una enfermedad física? Podemos encontrar recursos de resiliencia cuando lo tangible se va, cuando lo tangible no está, de esas oportunidades de la crisis, de esta herida, de esta necesidad de tangibilidad puede surgir como un nodo mental, ¿no? Si tu seguridad está basada únicamente en lo que puedes tocar, medir, se puede sentir como una atrofia del sentido de valoración de lo intangible. Y a veces el remedio no está en sentarte en psicoterapia analítica, a rizar el rizo, a hablar de lo mismo, a darle vueltas al dolor. Tal vez hay que llevarlo al cuerpo, una sanación que se lleva a través de los sentidos. Dejar los pensamientos a un lado, dejar el análisis en pausa y conectarte con amasar un pan, hacer un pastel, con pintar una pared y bailar, cantar, cuidar de un jardín. No todas las crisis o todos los traumas requieren de una disección analítica. A veces incluso esa disección analítica puede ser retraumatizante. Tal vez se puede empezar directamente en el cuerpo, simplemente una postura diferente, los brazos en V, la respiración, la contemplación de la naturaleza, reconocer esas sensaciones puramente físicas como señales de aquello a lo que queremos poner la atención, ¿no? Entonces, una invitación de Quirón es volver al arte. Muchos dejan de crear cuando empiezan a solo sobrevivir, ¿no? Regresa a pintar el arte que a ti te guste, si te gustaba bailar cuando eras niña, si te gustaba cantar cuando eras niño, cuando hacías cerámica en las vacaciones en algún resort, o la fotografía, la jardinería. El arte devuelve valor a lo interno, reconectar con la naturaleza, ¿no? Porque Tauro también recuerda que la abundancia existe también afuera del dinero. ¿De qué te sirve una cuenta de Bitcoin llenísima al tope cuando no puedes cultivar, no puedes caminar, no puedes ver las estaciones, no tienes agua, no tienes tierra, no tienes comida, no tienes alimento? De nada te sirve. Lo tangible pierde valor cuando, cuando está fuera a través de una cuenta bancaria, sino también el valor de oler la tierra mojada, ¿no? Es sanar esa narrativa sobre el dinero. La oportunidad de cambiar frases como nunca me alcanza, ya estoy viejo, es que yo no sé vender, a mí eso no se me da. Preguntarte qué evidencia tienes realmente de eso, ¿no? Y preguntarte, ¿y si sí alcanzo? ¿Y si sí puedo aprender a vender? ¿Y si sí es momento de capitalizar lo que he aprendido hasta mis 45, 46 años de vida y ahora capitalizo con ello? ¿No? Es como hay muchas otras formas y maneras de dar valor y estos son unos recursos de resiliencia que te propone Quirón en Tauro. La danza, el canto, el arte, la jardinería, la comida. ¿Qué opinas de esto, mi querida Gemma? Que para mí que sí, que totalmente, todo ese Tauro y lo que has comentado de lo sensorial, nos baja a aterrizar, enraizar, encarnar y estar aquí ahora, como árboles del presente, más que el rollo, no digo rollo cuando tanto ruido, contradicción, información, toda la parte plutoniana que nos has ido compartiendo y ese Venus, Plutón y toda la configuración que abre y el Mercurio actual que está en sombra y que va a estar en retrogradación, de a ver esas narrativas, necesito sentir y qué creo a través de lo que siento, más de la idea abstracta, que a veces también es Urano, dentro de esa órbita de Quirón entre Saturno y Urano, de tengo una idea alma perfecto y cuando baja en la Tierra no es bonito y pongo, como hacía Urano también, los hijos en el fondo de la Tierra, ¿no? Y aquí podríamos ver algo de esa parte quironiana también, que no era Urano, pero el del sentir cuando las ideas no son simétricas con lo que manifestamos y cómo negamos que es la realidad. Cuando en realidad lo que nos está indicando Tauro y este tránsito es
aquí ahora. Si muchas ideas, pero estás viviendo ahora, no lo de ayer, no lo del mañana. Siente, ¿qué recreas? ¿Qué esculpes con tu realidad? ¿Qué te aportan tus sentidos? Oh, y esto sumando a todo lo que has dicho, que es súper adecuado y potente, y en esa parte de revalorar qué es lo más importante desde ese sentir, ¿no? Y cuando hay esas catástrofes que generan las heridas horribles, ¿no? En relación a temas que has comentado de no hogar, o no hay comida, no hay, cómo me hace dar también conciencia a eso que era valioso y que lo había obviado, había dejado, pues esto ya lo tengo, ¿no? En la soberbia de lo terrenal, que es la parte materialista que vivimos en la sociedad. Y con este Tauro y esta entrada de Quirón es, observen qué está sucediendo, como dijiste antes también, con la primera entrada, va a ir hacia atrás, va a volver a Aries. ¿Cuáles son esas iniciativas? Iniciativas que no funcionaron, pero ahora habiendo catado, degustado temas de Quirón en Tauro, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y es en ese periodo de entrada y final, que era el año que viene en abril, pues cómo ayudamos a dar esa materialización de nuestro ser, de lo interno, a través de dar lugar a esas heridas para que florezcan otros frutos, ¿no? Más allá que la tierra es esto, material, vida, se termina, como ampliar, que también nombraste a Júpiter, la visión de qué es la realidad o qué es la encarnación. Al menos nos propone un cuestionamiento profundo de para qué la vida o qué es la vida o eso de me quedo con este estigma o la parte chamánica que es desde una herida física, desde una herida psicológica, cómo revierto y cómo esa resiliencia me ayuda a sanar a otros, más allá de todo lo que queda. Así que, bueno, seguiría ampliando. También es interesante, si bien a Quirón lo descubrimos en el 77, irnos en años atrás, ciclos atrás en la historia, porque Quirón siempre estuvo, ¿no? Si nos vamos a la astrología tradicional de William Lilly o de los egipcios o de los mayas, aunque no existía Plutón para ellos, Plutón, Urano, Neptuno, no lo conocían, había unos efectos, aunque lo desconocieran. Y aunque se desconocía en 1926 y en 1877 y años atrás, Quirón estuvo presente. Y cuando nos vamos atrás en la historia, podemos tomar qué fue lo que pasó como recurso estadístico de probabilidades, qué es lo que se puede proyectar en este nuevo tránsito de Quirón en Tauro. Que ojo, no quiere decir que sea idéntico, porque no somos los mismos. No somos los mismos cuando tenemos 7 años que cuando tenemos 21, que cuando tenemos 45. Lo mismo la historia universal, lo mismo el mundo, lo mismo la colectividad, pero sí nos da pautas para identificar qué aconteció en ese entonces, qué forma de resiliencia o qué regalos nos trajo. Y voy a hacer una pequeña, breve comentario sobre los últimos dos, de 1926 a 1936 y de 1976 a 1983, como para podernos poner a imaginar, porque no podemos otra cosa más que imaginar, qué es lo que puede acontecer. Vamos a revisar entre 1926 y 1933, cuando el mundo pasó de vivir una época de optimismo, abundancia, a enfrentar una de las peores crisis económicas de la historia, ¿no? Durante los años 20, al inicio de los 20, el crédito era sumamente fácil, había mucha confianza en creer que la prosperidad nunca se iba a acabar. Sin embargo, el desplome de Wall Street, de la bolsa, en el lunes y martes negros de 1929, cambió todo, ¿no? Muchísimas empresas quebraron, millones de personas perdieron sus empleos, el comercio mundial se paralizó y comenzó una crisis financiera que terminó transformando la forma en la que los gobiernos entendían la economía, dando paso a un nuevo modelo en el que el Estado asumía un papel más activo para enfrentar las crisis, ¿no? Pero cuando esto sucede, y volvemos que Quirón en Tauro no es que me lo imaginé, no es una idea, no es una emoción, es tangible, ¿no? Es la economía se desploma. Viene esa gran depresión que fue pues devastadora, pero
¿Qué forma de resiliencia surge a partir de ahí? Ahí da origen a instituciones o ideas que moldean parte de lo que viene después en el siglo XX, ¿no? De las cenizas de esa crisis surgen nuevas formas de resiliencia, una nueva manera de organizarse dentro de la economía, que la economía al final es una ciencia social, ¿no? Es un tema totalmente de cómo funciona el mercado, oferta, demanda, precios, inflación, deflación, es social, depende del comportamiento del mundo, de la humanidad, del colectivo. Y si nos vamos a la siguiente época, digamos, vemos que de 1976 a 1983 acontece de vuelta una crisis petrolera. Hay un endeudamiento brutal que genera una recesión global. No fue tanto así para Asia, pero al menos para América Latina se le denominó la década perdida. Era un endeudamiento total donde hubo una inflación gigante y bueno, muchísima gente en Argentina, en México, tenemos historias pues de mucha crisis económica, ¿no? Así que crisis impagables a través de deuda externa, ¿no? Entonces se replantea el modelo económico una vez más, ¿no? Surgen reformas de libre mercado, la globalización se acelera, Asia entonces emerge como un nuevo potencial en la industria, las económicas aprenden a controlar la inflación de otras maneras y a diversificar sus fuentes de crecimiento. Esto nos lleva a el siguiente diapositiva, que es ¿y qué acontecerá? A sentarnos a decir, bueno, así como la electricidad transformó el siglo XX y redefinió el siglo XXI, la pregunta 2026 a 2033 es ¿qué acontecerá? Tal vez no solo sea producir más riqueza, ¿no? Así como la electricidad transformó en el siglo XX y el Internet redefinió lo que era el siglo XXI, ahora mismo la IA podría convertirse en una nueva infraestructura básica de la productividad, ¿no? Y entonces el valor deja de estar en ejecutar tareas repetitivas a pasar a conectar desde la creatividad, desde el criterio, desde la confianza, de las relaciones humanas, de lo que puedo ver y tocar, de las necesidades básicas, ¿no? Como decía hace un rato, ¿de qué nos sirve tener una cuenta de Bitcoin al tope si no tengo alimento en casa, si no hay fertilizantes que puedan hacer que la agricultura siga su rumbo, si no tengo agua para mis necesidades básicas, ¿no? Así que tal vez la economía sí sufra cambios, pero en búsqueda de ser más resiliente, sostenible, alineada pues a las necesidades básicas. ¿Y qué forma de resiliencia surge cuando de pronto trabajos que antes hacíamos de manera sistemática ahora está siendo replanteados? Por ejemplo, los choferes de Uber y el taxi Tesla que te recoge sin un chofer, ¿no? Y de pronto ¿qué va a pasar con esa industria, no? El mercado está marcando una tendencia. ¿Qué vas a hacer si ya no vas a manejar gente para arriba y para abajo? Ahora, ¿qué quieres hacer, no? Entonces, probablemente surja una resiliencia de la confianza y la sustentabilidad, ¿no? En un mundo donde todo está generado por IA, donde estamos en la era de la posverdad, que ya no sabemos si lo que estamos viendo en nuestro feed de Instagram o de TikTok si es algo, o de YouTube, si es algo real o si es algo generado por la IA. Entonces, probablemente el valor aumente en aquello que sea auténtico, que sea verificable, que sea humano, la comunidad, en una buena reputación, en las experiencias offline, en las experiencias fuera del mundo digital, el regresar a la tierra, el que ahora no sea tanto estar, sí, en el mundo tecnológico,
como que es tanto que mi sensación es que el péndulo va a volver y va a ser como una necesidad de estar en la tierra, de estar cultivando, de estar cosechando, de estar tocando, de estar creando aquello que nos genera algo sensorial. ¿Tú cómo vibras esta entrada del 26 al 33? Sí, lo que comentas, y de sentir que somos la Tierra. Para mí, ese cuerpo, que es el cuerpo individual, que es esa parte saturnina también, pero esa órbita de nuevo que nos conecta con lo global compartido, como nuestra casa y nuestro cuerpo en el cosmos, que es la Tierra. Así que parte del ecosistema es muy importante, de darles esa nueva visión, ¿no? Al modo que hemos estado interactuando o como depredadores de los recursos de la tierra, en vez de generar un ecosistema que sea saludable, que sea equitativo, como la permacultura o otros modos que vienen, tal como decías, pues de tradiciones, y veíamos en Tauro, tradiciones a la hora, al presente, cómo se actualizan, cómo se modernizan y cómo esa Bitcoin y esa tierra ecosistema, que es la cuadratura de Plutón en Acuario con Tauro, va a tener su paso del Saturno, dentro de aún falta un poquito, para ayudar a dar forma y dar esa consistencia. Pero realmente pasa por qué hacemos con la vida, con la encarnación, cuáles son los valores. Sí, esto de nos nutrimos o nos estamos intoxicando por esa distorsión que hay de lo material, del apego, del poseer, sin decir todo eso que posees no lo vas a gastar, no lo vas a consumir. Y ese desbalance que hay y se va incrementando más y más a diario con esos trillonarios, ¿no? Y la pobreza, esos extremos con desastres naturales y con desastres generados por el hombre a través de guerras y esa fractura de no entender que estamos todos juntos, del otro ser humano, de cómo ve al otro. Así que pasa mucho por fuera de la pantalla también, como decías, y de aprender a conectarnos con esa red y esa facilidad, como estamos haciendo ahora mismo, de inmediato a miles de kilómetros y valorar la cualidad y la calidad de un abrazo, de compartir un manjar, de conectar y escuchar los pájaros, que hay lugares que no hay pájaros, ¿no? De contaminación y es eso de por favor, ¿no? ¿Qué le damos valor? ¿No? Y así que para mí es como importante ese, me viene, ¿no? Como ese movimiento de nuestra base para que despertemos realmente a ese otro nivel de conciencia y de Urano y no es en una escisión de Saturno y Urano, sino en ese puente de nuevo, ¿no? De hay algo más, necesitamos unirlo y va por ahí, sí. Lo veo mucho también para la parte del retorno como es un proceso iniciático y sobre todo desde, aunque no, quien no tenga el retorno de los 50, que es parte de esa base, cuando uno tiene 50 años o va a cumplirlos, es más desde esa la energía de Tauro, que Tauro en sí es la herida de la encarnación y en tránsito es global, ¿no? Como se hace ese eco y se incrementa esa iniciación que no viene únicamente por la edad y ciclos de vida que vamos viendo cada una de las etapas que nos marca una nueva dimensión del ser, sino desde mi lugar en el mundo. Así que es como muy un despertador totalmente de la conciencia desde comprender el límite, ¿no? Del cuerpo, de la vida, de virus que pueden salir, ¿no? Que vivimos hace unos años y puede volverse a dar, desde eso acuariano, invisible, a eso que palpamos y que nos distorsiona también nuestros sensores de algún modo. Tenemos lista quirones impresionantes de Pablo Picasso, Elena Blavatsky y varios más que vamos a explorar. Y Karina dijo, mira, Isadora Duncan, ¿no? Esa parte del cuerpo. A ver, cuéntanos un poco sobre su quirón y su experiencia y su resiliencia. Sí, me encantó la historia, profundizar en Isadora, porque me parece que si bien es conocida como una de las figuras más revolucionarias en la historia de la danza, para muchos es la madre de la danza moderna. Ella lo que hizo fue romper con las reglas del ballet clásico de su época, ¿no? Mientras
El ballet era la técnica rígida, el corsé, las zapatillas, el tutú, las poses perfectas. Isadora se propuso algo totalmente distinto, ¿no? Bailar descalza, vestir túnicas inspiradas en la Grecia antigua, a dejar que el movimiento naciera de la respiración, de su plexo solar, de su emoción, ¿no? Entender la danza como una expresión del alma y no como una asociación de pasos técnicos sumamente estructurados como lo es el ballet clásico, ¿no? Entonces, bueno, su influencia es enorme. ¿Cómo impactó un Quirón en Tauro? Más adelante, si me pones un poquito la siguiente diapositiva por un segundo, me Ujú. gustaría que viéramos cómo ella tiene, si bien un ascendente en Aries y un sol en Géminis y una luna en Escorpio, tiene un Quirón en casa uno, ¿no? Es como, y en grado cero, es decir, tenía un Quirón muy, muy potente. Y si nos regresamos a la diapositiva anterior, podemos hablar un poco de su historia, ¿no? De qué habla esa identidad que tiene, que es un ejemplar de Quirón en Tauro, que lo ejemplifica de manera muy impresionante en su identidad, ¿no? Porque pues creció en un lugar donde ella era hija de un banquero, un empresario minero, que abandonó la familia cuando la Isadora era bebé, tenían 4 hermanos, pero ella era bebé y hubo un fraude bancario escandaloso del padre, el padre los abandona y entonces de este abandono del padre y de este escándalo financiero y de fraudulento del padre, pues tiene penurias económicas. Toda su vida vivió constantemente con problemas financieros. A pesar de su fama internacional, a pesar de que se presentó, por ejemplo, en Argentina, en grandes teatros, en Berlín, fundó una de las primeras escuelas de danza moderna, siendo ella de San Francisco. Todas estas mudanzas que tuvo, conoció a grandes artistas del surrealismo, estaba envuelta entre mucha gente de mucho arte, de mucho poder y de mucho privilegio, siempre terminaba perdiéndolo todo, ¿no? En Chicago, cuando ella se mudó y estudiaba ballet, en uno de esos incendios de Chicago perdió su casa por completo. Otra de unas tragedias más conocidas en la historia del arte, pues es cuando en 1913 perdió a sus 2 hijos pequeños en un automóvil que viajaba, que cayó en el río Sena y se ahogaron ambos. Su tercer hijo nace y muere a los pocos días. Es como que todo lo que es materia, todo lo que es tangible, que pudiera considerarse seguro, se le resquebraja una y otra vez, una y otra vez. Mantuvo relaciones amorosas muy intensas, muy controvertidas, eh, marcadas por excesos, por conflictos, etcétera. También hay una autobiografía que ella hace donde se puede escudriñar un poquito más sobre esta personalidad quironiana y un tanto errática también que llegó a tener. Y bueno, muere también de manera insólita en 1927 cuando portaba una larga bufanda eh, que al subirse a un Bugatti descapotable, como en un aire de glamour, esta bufanda se atora en la rueda del automóvil descapotable y le causa fracturas cervicales que la llevan instantáneamente prácticamente a la muerte. Lo extraordinario de Isadora es que su legado no se construyó sobre una vida cómoda, sino sobre su capacidad extraordinaria para transformar su dolor en creación. Es una de las razones por las cuales sigue siendo una figura tan inspiradora, ¿no? Ella decía, si pudiera decirte lo que se siente, no valdría la pena bailarlo. Si se ponen a buscar en YouTube algunos videos de ella bailando, sientes la emoción, sientes lo que está sintiendo esa mujer, su manera, como ella también decía, danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar.
usted ama suficiente, entonces usted danza. Mm. Su manera de sentir y su resiliencia se convirtió en un capital o en un, sí, en un patrimonio intangible, que es convertirse en la madre de la danza moderna. Y es una de las madres del feminismo también, ¿no? De que ella tuvo que transitar lo que transitó para que ahora nosotras podamos tener otros derechos, otras capacidades, otras mejores condiciones de las que las tuvo ella en su época. Entonces, me parece como un excelente hasta ahí, ¿quieres comentar algo tú de Isadora? Me parece fascinante su biografía y el relato y esa parte de las frases, cómo sintetizan el experimenta. ¿Qué te voy a decir? Vívelo tú, ponle tú sentir, ¿no? Y resuena, vibra. Y esas manos, que antes no lo he comentado, pero para Tauro también. La quiropraxia es cuando salió, surgió en los años 70, 77, ¿no? De cuando se descubrió también Quirón, y es esa parte, decimos masajes, pero es el tocar, el sentir, y esas manitos de ella que está danzando, lo veo tan lúdico, de juego, de diálogo con la naturaleza, ese movimiento de la ola y del viento y su sol, ¿no? En Géminis, y la profundidad, ese dolor y esa capacidad también de mover la energía desde la luna de Escorpio, que podemos ver aquí, de estancar la energía, de estancar la emoción y cómo ¡buah! Suelta, ¿no? Y mira aquí tocando el pie en el suelo y el otro abriéndose, como muy centauro en cierto modo, me parece, ¿no? De abrirse en ese vuelo desde la raíz, o sea que maravilloso. ¿Qué más por aquí? Aquí me gustaría hacer un llamado a ti, a mí, Sí. convocar a nuestra generación del retorno de Quirón, ¿no? Es la primera vez que vamos a hacer sujetos de análisis del retorno de Quirón desde que Quirón fue encontrado o Descubierto. Sí. descubierto. Así que bueno, todos los que nacimos entre el 77 y el 83, generacionalmente, así como está la generación X y está la generación millennial, se hizo una microgeneración que queda ahí liminal en medio entre ambos, que se llaman los exennials, a quienes pertenecemos, ¿no? Crecimos viendo en la televisión a personas de cuarenta y tantos años, aquí puse a Meryl Streep, en su película de Los Puentes de Madison. Ella en ese momento tenía 45, 46 años y pues parecían como adultos establecidos, ¿no? Como directores, médicos, padres de familia, jefes, que vestían como de otra manera, ya no somos jóvenes, se representaban como una etapa de la vida que parecía ya separada de la juventud, ¿no? Como algo curioso ocurre cuando llegamos nosotros, nuestra generación exennial, a esta misma edad, ¿no? Muchos de nosotros estamos ya en los cuarenta y tantos, acercándonos a los 50, pero no nos sentimos como aquellas personas que veíamos en la televisión cuando éramos niños, ¿no? Algunos seguimos estudiando, seguimos emprendiendo proyectos, estamos aprendiendo nuevas tecnologías, cambiando de profesión, iniciando algunas relaciones, viajando, haciendo mucho ejercicio, replanteándonos la vida por completo, ¿no? Y aunque la edad cronológica es la misma de estas dos chicas, aquí tenemos a Jessica Alba con Bad Bunny en el halftime show del Super Bowl, pues no parece que esta de 45 a esta de 45 de los 80, ¿no? Tienen exactamente la misma edad, pero proyectan una diferente cualidad de sentir la edad, me parece. Ahora mismo tenemos mejores cuidados médicos, más información sobre la nutrición, más acceso a la cultura del ejercicio, los tratamientos estéticos, la protección solar, una expectativa de vida mucho mayor. Así que no solamente se trata de la apariencia física, sino también de la narrativa que es hoy tener 50 años, ¿no? Para nuestros padres llegar a esa etapa comenzaba
ya prepararse para la jubilación, para la vejez y para muchos sexennials apenas estamos preguntándonos si tenemos tiempo para reinventarnos, ¿no? Y esa diferencia es enorme porque si bien la crisis de la mediana edad no se vive solamente como una pérdida, como una sensación de pérdida, también se vive como una sensación de posibilidad, ¿no? Porque estamos atravesando circunstancias particulares. Nuestros padres envejecen, nuestros hijos comienzan a independizarse, la tecnología transforma profesiones enteras, transforma la economía y muchas de las certezas en las que construimos nuestra vida dejan de funcionar, ¿no? Entonces, la pregunta ya no es si me estoy haciendo viejo, sino es, ¿qué voy a hacer con los próximos 30 o 40 años de mi vida, ¿no? La generación exenial que estamos empezando nuestro retorno de Quirón, que sucede el exacto alrededor de los 50 años, nos pregunta, ¿qué quieres hacer ahora, no? Tantas personas de nuestra edad están cuestionándose si su trabajo, si sus relaciones, si su propósito, si su manera de vivir, y no es necesariamente que todo esté mal, sino que la vida está pidiendo una actualización, ¿no? La primera mitad de la vida estuvo dedicada a adaptarnos, veníamos de un mundo análogo a uno tecnológico, digital, adaptamos nuestra familia, adaptamos nuestra educación, nuestras responsabilidades, la expectativa de los demás. Y la segunda mitad nos pregunta, ¿y ahora qué eliges? Ya que sabes mejor quién eres, ya que conoces mejor tus talentos, sobre todo los intangibles. Eh, ¿Cómo vas a dejar de perseguir la falsa seguridad de lo material y abrazar lo nuevo, lo humano, y tal vez esa sea la diferencia entre la crisis de la mediana edad de nuestros padres y la crisis de la mediana edad nuestra, ¿no? Que para ellos fue una situación de conservación y para nosotros es como una crisis de rediseño. No se trata de prepararnos para la jubilación, se trata de decidir conscientemente cómo queremos transitar nuestro próximo capítulo, ¿no? Dando un mensaje como de esperanza a nuestra generación, que a pesar del dolor y que crecimos creyendo que la seguridad estaba en un empleo estable, en una casa propia, en una carrera lineal, ascendente, el retorno de Quirón nos invita a descubrir otras verdades, ¿no? La verdadera seguridad es aquello que nadie te puede quitar, algo que somos capaces de crear, de aprender, de enseñar, de reconstruirse una y otra vez. La resiliencia no consiste en volver a ser quienes éramos antes de nuestras crisis, sino en convertirnos en personas capaces de florecer después de ella. Entonces, la invitación es construir seguridad no solo con tus ingresos, sino, bueno, no depender de una sola fuente de ingreso, tal vez buscar, sí, tal vez un ahorro, pero buscar estabilidad en diversificar, ¿no? Invertir en aprender sobre la IA, aprender sobre ventas, aprender sobre educación, sobre consultoría, sobre tecnología, cuidar tu cuerpo, caminar, hacer ejercicio de fuerza, dormir mejor, comer mejor, no descuidar tus chequeos médicos, diversificar tus ingresos, qué puedo enseñar, qué puedo rentar, qué puedo vender, qué puedo digitalizar, aprender también a recibir, ¿no? Quirón, como está entre ese Saturno y ese Urano, es como, tengo que hacerlo todo yo solo. No, pero ¿y qué tal y hago una comunidad y empiezo a hacerlo distinto, diferente? También reducir ese consumo impulsivo, porque también Tauro nos pide distinguir entre tener y necesitar. ¿Necesito realmente esa nueva bolsa Birkin o necesito simplemente una mochila para meter mis cosas para el viaje, ¿no? Es necesitar y qué es lo que realmente quiero tener, ¿no? ¿Esto mejora mi vida o esto simplemente nada más cambia mi ansiedad?
Y bueno, volver al arte, ¿no? Pintar, escribir, bailar, cantar, tomar fotografía, cerámica, el arte, volver al valor de lo intrínseco, la conexión con la naturaleza, cultivar algún alimento, caminar, observar la puesta del sol, observar las estrellas, tocar la tierra. Y bueno, eso, sanar la narrativa de qué significa éxito. El éxito no es necesariamente la casa, el coche, el puesto y la estabilidad laboral. Tal vez éxito es tu libertad de tiempo, tu salud, tu autonomía, tu agencia, tu propósito, relaciones que te sumen. Y pues la del desarrollo de la práctica espiritual, no necesariamente religiosa, ¿no? Puede ser con meditación, puede ser con oración, puede ser simplemente la contemplación, la respiración, la gratitud, porque Quirón nos recuerda que la seguridad más profunda no proviene de lo que poseemos, sino de la relación que construimos con nosotros mismos. Y la gratitud nace de ahí. Gracias, Karina. Sí, y en relación a lo que comentas, has dicho la gratitud y me ha venido la imagen de la carta inicial de que cuando se descubrió Quirón, Venus estaba en Libra, y es ese dar y recibir, esa equidad también desde la naturaleza, desde las personas, desde, wow, ¿qué está sucediendo? Wow, esta experiencia, este misterio de vida o de lo que es encarnado. Y en eso de los valores, en ese árbol, aparte de la expansión y el crecimiento y el tener y la abundancia, va hacia lo esencial, ¿no? Que es la savia, que es de esa parte de raíz que nos da vida. Y aunque vayamos cambiando y transmutando, como decías, lo esencial cada vez tendría que ser más visible, ¿no? De uno, de su modo, a medida que va como purificando de esas otras capas o de ese barro de estar encarnados y que nos traba a poder elevar y mover desde, de nuevo, esa parte de la presencia hacia cuidar lo esencial y el cuidarnos, ¿no? Y en verlo cada uno si quiere en su carta natal, como la posición del Quirón nos dice que vengo a facilitar a través de esa experiencia que me enseña y que puedo compartir. Y es esa maestría que elaboramos en nuestra propia vida o a través de nuestra propia vida. Y ese goce que comentabas también. O sea que es como muy potente y a nivel colectivo vería pues la parte de la nutrición, la parte de ese cambio también de los valores, de la parte de la tierra y aquí de sombras que hay del apego que has comentado total y sobre todo desde, vale, ¿y qué hay de la luz o de ese punto de esperanza que decías? De ayudarnos a encontrar también, a afianzar ese propio valor y aquí volveríamos a la carta actual con Venus en Leo, que es me autovalido, ¿no? O me valoro desde un lugar más amplio de visión de la propia capacidad y de la encarnación, ¿no? La autoexpresión desde algo esencial encarnado, que es dejo de esas teorías abstractas y lo aplico y es cuando se convierte en sabiduría, ¿no? A poder discernir que sí, que no para mí, desde mi ser, desde mi experiencia desde mi bagaje, ¿no? También podemos ver, o sea que magnífico. Y ya, lo cerramos aquí. ¿Quieres cerrar tú? Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de exploración sobre qué viene para Quirón en Tauro, qué fue en otras generaciones Quirón en Tauro, para convocarnos a abrazar la herida, no tratar de erradicarla, sino abrazarla y aprender de ella y encontrar ese tesoro escondido, porque pues ese legado es de inspiración a la sanación, a la sabiduría. Y pues esperamos que en la cajita de comentarios nos dejen qué les parece, si les gustaría que hiciéramos una segunda parte, disectando algunas cartas o haciendo por Quirón en cada casa o Quirón en distintas generaciones de otros personajes. ¿Qué les gustaría que exploráramos? Déjenos sus comentarios y pues si les ha gustado, dejarnos un pulgar hacia arriba, suscribirse al canal y bueno, pues hasta el próximo encuentro, mi querida Gema.
Fantástico. A cultivar el arte de vivir y de amar, ¿no? Sería como para el Tauro. Muchas gracias, Karina. Nos vemos en la próxima y gracias a la audiencia por estar escuchando hasta aquí y participar también en crear y recrearnos. Gracias, gracias, Isa.